No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es una frase que marcó la trayectoria del actual presidente de México. Dijo que necesitábamos austeridad republicana y no solo eso, sino pobreza franciscana. 6 meses después, la austeridad ha borrado privilegios de la burocracia, pero también se ha llevado entre las patas muchísimos programas sociales. Esta semana el tema es la austeridad republicana. ¿Una buena idea que está dando malos resultados? Luego del año 2000 y la alternancia política que sacó al PRI de Los Pinos y colocó en la presidencia a Vicente Fox, vino una serie de recursos económicos provenientes del petróleo, un boom petrolero que permitió que las finanzas públicas de nuestro país se multiplicaran por 3, 4 o por 5 veces. Mucha de esa lana cayó en las autoridades gubernamentales, tanto en los gobiernos estatales como en los municipales, porque el petróleo estaba superando los $100 por barril. Así, de pronto, tras el 2000, muchísimo dinero llegó al país y buena parte de eso a las arcas de los gobiernos. ¿Dónde quedó ese caudal? ¿Dónde quedaron esos recursos que llegaron por la venta del petróleo? Pues en corrupción, por supuesto. Sabemos que México es uno de los países más corruptos del mundo, pero también en una clase política que creó una burbuja de privilegios. Sí, una burbuja de privilegios que no tiene el común mortal de los mexicanos, pero que sí lo tiene la alta burocracia que llegaba a través de los partidos políticos. La alta burocracia en nuestro país se despachó con la cuchara grande. Mientras un ciudadano común tiene que atender a las instituciones públicas de salud o tiene que estudiar en la educación pública, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, las grandes burocracias se llevaron seguros privados, coches, celulares, incluso meses 13, aguinaldos por 50 días y por lo tanto buena parte de esos recursos se fueron en nóminas y en pagar privilegios para la burocracia. De acuerdo con el diario Reforma, de todas las propuestas que hizo López Obrador en campaña, las que tenían que ver con eliminar los privilegios de la burocracia y del gobierno son las más populares. Y es que eso es innegable y lo podemos ver en los estudios demoscópicos. Durante muchos años se toleraron abusos dentro del gobierno. Y el argumento para justificar este tipo de abusos siempre fue el mismo. Hay que pagarle bien a los burócratas, a los gobernantes, para que sean buenos, es decir, para que no se vayan al sector privado y para que no roben. Ese era el argumento. Si le pagamos bien a los políticos, no van a robar y por lo tanto tendremos gobernantes honestos. Pues bueno, ¿qué nos dice el pasado? ¿Qué nos dice esta experiencia en México? Pues que ni lo uno ni lo otro. Nos quedamos con el peor de los mundos. Altísimos salarios, privilegios y concesiones para los gobernantes, pero con niveles de corrupción y de robo altísimo. Los mayores excesos se han dado en los gobiernos de los estados, los famosos virreyes, los gobernadores que controlan sus estados casi sin contrapesos, y por supuesto en el poder judicial, el poder de las togas, en donde los ministros de la Suprema Corte se pueden embolsar hasta 600,000 pesos mensuales por distintas razones, entre ellos, por ejemplo, apoyos para seguro privado, retiro y todo lo que un trabajador común no tiene a la mano. Como candidato presidencial y desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador construyó un discurso muy poderoso de combate y adelgazamiento de los privilegios en el sector público. Buena parte de sus votos, buena parte de su popularidad electoral se debe precisamente a estos compromisos. Y también nos va a dar mucho dinero la austeridad republicana, el cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Y vamos a empezar, vamos a iniciar, se va a predicar con el ejemplo. El próximo presidente de México va a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto. No vamos a actuar con fantocherías. La victoria de López Obrador estaba fresquecita el 1 de julio. Apenas estaban recontando los votos, todos los procedimientos que se tiene que hacer para darle el certificado al presidente de su victoria electoral. Y López Obrador, el 16 de julio, convocó una rueda de prensa donde presentó 50 propuestas de austeridad republicana. Estas 50 propuestas
dominaron el debate público durante muchísimas semanas y generó un terremoto en particular en el Poder Judicial, porque no solamente eran propuestas que tenían que ver con el Legislativo y con el Ejecutivo, sino también y en particular con el Poder Judicial. Devinieron en distintos amparos a diestra y siniestra de muchos funcionarios del Poder Judicial que no querían someterse a los nuevos criterios de austeridad republicana que estaba colocando sobre la mesa López Obrador. Estas 50 medidas fueron una mezcla entre temas relacionados con el combate a la corrupción per se, eliminación de privilegios en los tres poderes y, por supuesto, reducción de salarios. Todo concluyendo con la medida más polémica. Todos los salarios del sector público, es decir, del gobierno, trabajan en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, en los estados, en los municipios. Todos los salarios tenían que colocarse por debajo de la línea que marcaba el presidente de la República, que es 108,000 pesos. Es decir, el presidente colocaba y generaba una línea. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. También se prometían en estos 50 puntos nada de coches nuevos, autos de ningún tipo, nada de seguros privados para los funcionarios públicos y tampoco telefonía. Se ponía orden a algo que venía sucediendo durante muchos gobiernos en el PRI y en el PAN, que era la multicontratación de asesores para hacer todo en la administración pública. Por lo tanto, se limitaba a 5 asesores por secretaría. No habría bonos de ningún tipo, ni bonos de eficiencia, ni de puntualidad, ni por cumplir tu chamba, nada, ningún bono en el sector público. Y también se regulaban los viajes de funcionarios, se acababa el turismo político. 70% de los empleados de confianza, es decir, esos que no tienen base permanente dentro del gobierno, tenían que dejar su puesto y salir de la administración pública. En el mismo sentido, nadie podía utilizar aviones ni helicópteros privados como parte de estas propuestas de adelgazamiento de la burocracia. Reducción del 50% del gasto en publicidad. Hay que recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron en torno a unos 35,000 millones de pesos en publicidad para medios de comunicación. Por lo tanto, el presidente se comprometía en conjunto con su equipo de trabajo a gastar la mitad de los recursos en publicidad gubernamental. Las medidas en su momento fueron muy bien recibidas por la opinión pública. De acuerdo a 3 encuestadoras, a Buendía y Laredo, Reforma, El Universal y para meter a 4 encuestadoras, la agenda de austeridad desató consensos en la mayoría de la población por encima del 90%. Incluso más que el huachicol e incluso más que otras estrategias en materia de seguridad o jóvenes construyendo el futuro. El adelgazamiento del sector público en México y por lo tanto el combate a los privilegios de la burocracia se convertían en la política estrella de López Obrador. La polémica que se ha desatado, yo nada más introduzco diciendo que se trata de un cambio de régimen, no de un cambio de gobierno. Y un cambio de régimen significa, pues, ir al fondo, significa arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Y eso, pues, causa algunas molestias. Ofrecemos disculpas por esas molestias, pero es necesario. La implementación no ha sido el paraíso que todos pensábamos. La puesta en marcha para la administración pública en materia federal ha sido pues, casi un calvario para López Obrador. Hay demandas, secretarías que en este momento se encuentran colapsadas con los cambios, falta de personal y una centralización excesiva del gasto en la Secretaría de Hacienda que no permite que los recursos fluyan a las distintas secretarías. La austeridad entendida como la eliminación de los privilegios en la burocracia supuso una sacudida de todo el gobierno, es decir, después de gobiernos en donde había para gastar
todo, casi no se tenía que pedir permiso, todas las secretarías decidían en qué gastaban. En este momento tienen que echar una llamadita al secretario de Hacienda y en particular a su oficial mayor, a Raquel Buenrostro, para decirle suelta los recursos porque si no es imposible. Todo esto derivó, por supuesto, en peticiones anticipadas, acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este momento está discutiendo y pronto va a resolver la propuesta de López Obrador en esta materia, si es constitucional o no y si viola la independencia de los poderes en una república. Pero los problemas más graves han estado en otras áreas. La pobreza franciscana, porque ya pasamos de lo que era la austeridad republicana a lo que ya López Obrador le llama la pobreza franciscana, está poniendo en riesgo muchos derechos de los mexicanos. Olvidémonos de los burócratas, olvidémonos de los teléfonos, autos, excesos. Eso está bien, qué bueno que se elimine en términos de las apuestas y las prioridades del sector público. Pero pensemos en la salud. La Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió al gobierno federal a tomar medidas para garantizar la atención sanitaria de la población. Frente a la falta de medicamentos, lleva ya trazado varios días la mega licitación para compra de medicamentos por más de 100,000 millones de pesos a nivel país. Muchos estados están teniendo que hacer asignaciones directas para comprar las medicinas más elementales porque los recursos no fluyen de parte de la Secretaría de Hacienda. Hay recortes en hospitales y hasta personal médico que ha tenido que manifestarse exigiendo mejores condiciones para el sector de salud. Los recortes son brutales. Congelados 800 millones de pesos para hospitales. Y Hacienda le pidió hace algunas semanas al sector salud reducir el 30% de su gasto operativo. Es decir, ya de las reducciones anteriores, ya del despido de la gente de confianza, ahora le pide otro 30% de reducción en el gasto operativo. Y cuando ya no puede reducir nómina, pues empieza a reducir en medicamentos, en instrumentos quirúrgicos y por lo tanto pones en riesgo la salud de las personas. Un gobierno progresista, un gobierno que se asume de izquierda y a favor de los derechos de las personas, no puede poner el tema de la salud en riesgo por decisiones en materia presupuestal. La austeridad mal entendida, es decir, esta que le pega a la salud, a la educación y a los programas sociales, puede derivar pues en muertes, puede derivar en que personas no sean atendidas porque no hay recursos en los hospitales públicos para poder atenderlos. Recordemos el libro tan famoso de David Stockler, ¿Por qué la austeridad mata? Muchas veces la agenda de austeridad termina teniendo consecuencias muy nocivas con aquellos que más sufren. Lo mismo está pasando en educación, ciencia, tecnología y múltiples espacios donde no debería recortarse un centavo, pero que la pobreza franciscana de López Obrador ya está aterrizando en los hospitales, en las aulas y afectando a muchas personas que dependen precisamente del gasto del gobierno. Está claro que la austeridad es una de las principales banderas de este gobierno, pero hasta ahora la estrategia de implementación ha consistido únicamente en ejecutar recortes indiscriminados al gasto público, afectando tareas básicas y fundamentales que el gobierno debe de cumplir. La estrategia del gobierno no debe ser recortar por recortar. Las medidas de austeridad implementadas denotan una falta de visión de prioridades y de sensibilidad social. En materia de salud, tal como lo externó hace unos días el que fuera director del Seguro Social, ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Y los recortes ya han estado generando desabasto de medicamentos y falta de personal en diversos hospitales del sector público en entidades como Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, por citar algunas. Siempre ha existido la percepción de que el gobierno de México es rico, tiene muchísimo dinero. Pero eso no es cierto. México siempre ha tenido un gobierno con poco dinero si nos comparamos con países ricos o incluso con otros países de América Latina como Argentina o Brasil. Lo que sí hemos tenido durante muchísimas décadas es un gobierno corrupto que dilapida los recursos públicos. Esa es la austeridad positiva, la que va en contra de los privilegios injustificados, la que entiende que el gobierno o los gobernantes no pueden ganar 15, 20, 25 o hasta 30 veces lo que gana un trabajador promedio en nuestro país. Eso es una injusticia y un mensaje de un gobierno que no se quiere acercar a la población. Sin embargo, también hay una austeridad negativa,
que es la que juega con la salud de las personas recortando en el sistema de salud, con su educación y con sus derechos sociales. No es progresista, o si utilizamos las palabras de López Obrador, no es liberal quitarle dinero a la educación y a la salud para ponerlo en refinerías o en trenes turísticos. AMLO tiene tiempo para rectificar y que una buena idea, que es desinflar los privilegios de los gobernantes y de la clase política, dé los resultados adecuados. Un gobierno con menos gastos superfluos y más gastos sustantivos. Ese fue el mensaje de las urnas.